los símbolos y hacer memoria del sacrificio de Cristo. Te rogamos que bendigas esta reunión en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora sí, nuestro hermano Freddy con el tema No temas, yo soy tu Dios. Muy bien, buenas noches a todos. Todos, ¿no? Las dos mitades. Alguna mitad me ha fallado en el saludo. Buenas noches. Todos, nos saludamos todos. Aquí ya no hay rivalidad, ya no hay historia, no hay nada ya aquí, ¿eh? Le terminó la tarde futbolera hoy. Bueno, estamos estudiando este tema acerca del miedo, del temor y hemos estado ya estudios acerca de este tema, enfocados en la persona del Padre, del Espíritu Santo, y hoy vamos a estar enfocados en la persona del Hijo, el Señor Jesucristo. Así que quiero invitarles a abrir la Biblia y tenerla allí en Juan capítulo 14. Saben que en la historia del Señor Jesús, esta es una noche como muchas otras que tuvo con sus discípulos, pero que llegaría a ser una historia de una noche única. La última noche que Jesús estuvo con sus discípulos. Justo en esta noche, Él luego iba a ser entregado y por la mañana siguiente iba a ser crucificado. Entonces, el Señor que conoce todas las cosas, sin duda soberanamente estuvo preparándoles a ellos para lo peor, lo que habría de venir. Y leemos nosotros allí en la Escritura, en Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Repito la lectura, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Luego en el versículo 27 Jesús les dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Algunas cosas en el contexto inmediato nos ayudan a entender este sentir de confusión, de temor, de cómo los discípulos estaban deprimidos, desorientados, y dejando que el temor inundara sus corazones. Bueno, ellos estaban realmente desenfocados en la vida, en vez de estar enfocados en la prioridad, estaban enfocados en la competencia, estaban peleando entre ellos quién habría de ser el mayor, quién habría de tener más autoridad, más reconocimiento. Y Jesús hace lo que ninguno de ellos esperaba. Jesús, al encontrarse con ellos, Él toma una toalla, agua, y Él lava los pies a sus discípulos. Esto los deja totalmente desorientados. Pedro se resiste un poco. Luego, en el transcurso de la cena, Jesucristo anuncia que uno de ellos le habría de entregar. Entregar. Sí, Jesús había estado diciendo, pero todavía no les entraba que Él habría de sufrir, padecer, morir, ser entregado en manos de los principales sacerdotes, el concilio de Israel. No lo entendían. Pero ante la entrega lo que menos hicieron fue sospechar de Judas, Créanme, el Señor se lo dijo específicamente y no lo entendieron. Luego el Señor les dijo que Él va a un lugar donde ellos no le pueden seguir. ¿Y a dónde habría de ir Jesús que ellos no le podrían seguir? Pedro le dice, Señor, a donde vayas voy a ir. Y el Señor le dice, Pedro, te digo que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. El Señor iba preparándoles a ellos para lo que habría de ocurrir. Y en estos capítulos 13 al 17 tenemos allí los acontecimientos y las palabras de Jesús enseñando a sus discípulos y preparándoles. Bueno, realmente ninguno de nosotros sabe a ciencia cierta qué ha de ser del día de mañana.
pero el Señor sí lo sabe. Y a propósito, quizás que si estás aquí en esta noche, y no sé si intencional o no intencionalmente, o voluntaria, o quizás por una invitación resistida, Dios tiene un propósito. Quizás Dios te está preparando para lo que va a venir. Ahora quiero que pienses en este contexto donde los discípulos estaban turbados. El Señor le dice esas palabras, y luego comienza a hablarle de cosas que para nosotros van a ser muy importantes en nuestro estudio. Dice así el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que ante esta situación de turbación y temor, Jesucristo comienza a hablar de cosas que ellos necesitaban traer a su mente y a su corazón, que están en la promesa de Dios, que están en la preparación de los planes de Dios y que sostienen la fe del Hijo de Dios. Por eso el Señor le dice: creen en Dios y crean en mí. El antídoto para el miedo y el temor en nuestras vidas es la confianza en lo que Dios es y en lo que Dios ha dicho por nosotros. Y el Señor les habla de una casa, la casa del Padre. Y luego dice el versículo 3: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que les habla de la casa del Padre, les habla de que Él va a preparar un lugar y les promete de que en un tiempo futuro Él iba a volver. Y iba a volver con el propósito de atraerles a sí mismo. El propósito de tomarles para que estén con Él para siempre. Fíjense el contraste, porque ellos iban a vivir una separación momentánea que no iban a entender al principio, que les iba a costar realmente, que iba a poner a prueba su fe en el Señor Jesús. Pero el Señor les promete que Él va a volver. Y esa expresión, os tomaré a mí mismo, es una expresión que el Señor dice: los tomaré para que estén conmigo, los atraeré hacia mí. Ahora, dice aquí la Escritura, un texto que no tenemos en la pizarra, Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Te das cuenta del nivel de confusión que ellos tenían, no? ¿A dónde vas, Señor? No sabemos. ¿Cómo vamos a saber el camino? Entonces el Señor Jesús les dice un texto que es muy conocido en la Escritura. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en este pasaje el Señor clarifica que el destino final del cual Él estaba hablando era la casa del Padre. Y le está mostrando con toda claridad que hay una sola y una única forma de llegar al Padre. Jesucristo dice: nadie viene al Padre si no es por mí. De tal manera que Él vuelve a revelarse a sus discípulos como camino, verdad y vida. Él es el que nos conecta a Dios. Él es la verdad que nos lleva a la presencia de Dios. Él es la vida en medio de un corazón que está muertos en delitos y pecados. Nosotros necesitamos de Jesucristo. Y si en esta noche todavía no tienes una relación personal con Cristo, este pasaje es fundamental porque la vida espiritual comienza allí. Este es el inicio del camino de fe que va a llevarnos por medio de la vida hasta la eternidad. Y podremos decir como el salmista: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ahora, cuando nosotros vamos a estudiar en esta noche, tenemos que reconocer de que muchos temores aquejan nuestras vidas, ¿no? Yo quiero plantear algunos como una síntesis. Quizás estos sean los más comunes, quizás los que estás viviendo en este mismo momento. Tenemos miedo al dolor, tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo a sufrir, tenemos miedo no solamente a tener una enfermedad que conlleve dolor, molestia y aún la muerte, sino que también tenemos miedo a otro tipo de dolencias, ¿no? Como miedo a ser rechazados, miedo a ser incomprendidos. Tenemos miedo a que
nos traten con violencia verbal, abusen de nosotros verbalmente, miedo que también nos hagan daño físico o dañen la propiedad privada. Y este tipo de temores inunda muchas veces nuestras vidas. En esta semana, Cari nos contó que tuvo una clase de hora bíblica en la escuela y estuvieron hablando acerca del miedo, el temor, con la historia de Josué. Así que el profesor les pidió que definieran el temor, el miedo. Y Caris hizo una definición que nos contó que se la copié. Pero le voy a dar crédito, le voy a poner abajo Caris. Y ella escribió en su cuaderno, el miedo es un sentimiento que te paraliza y no te deja avanzar. Y eso es el temor y el miedo. A veces eso viene delante del dolor, pero a veces viene también en relación con el futuro. Vivimos una situación de mucha incertidumbre en estos días y el temor toma nuestro corazón cautivo. Y tenemos miedo del qué va a ser mañana y tenemos miedo también del contagio y tenemos miedo de enfrentarnos a la misma muerte y tenemos miedo que nuestra familia y nuestros seres más queridos sean afectados. Estamos rodeados de un mundo de temor, de miedo y eso golpea profundamente nuestro corazón. Pero quizás el temor a la muerte sea el temor más común y más escondido dentro de nosotros. A pesar que un ateo dijo, esta es la verdad absoluta e innegable. Si hay una verdad absoluta para el ser humano es que tarde o temprano va a morir. Así que es sabio prepararnos para lo inevitable. Pero claro, para nosotros, al ser incierto, al no conocer de esta experiencia, nos llena de temor, de incertidumbre. Ahora, ¿cuáles son los temores que rodean tu vida? ¿A qué le tienes miedo? Yo sé que algunos se rigen de una coraza bien fuerte y dicen, yo no tengo miedo a nada, ¿no? Pero hay cosas que realmente nos conmueven y nos dan miedo, ¿verdad? Puedo recordar una experiencia de niño. Mi padre tenía camiones y hacía fletes de ladrillo, así que fuimos a un tabique. Y mientras él hablaba con el ladrillero, una tardecita, se hizo la oración, la nochecita, se oscureció. Y bueno, era un lugar muy lindo, un patio muy grande, muy agradable para un niño para jugar, correr, y de pronto me llamó la atención ya en la nochecita, un lugar que yo sabía que era un aljibe, pero que la verdad no sabía mucho acerca de él. Y me acerqué al aljibe, niño, pequeño, y vi allí dentro del aljibe un piso como jamás había visto en mi vida. Un cerámico, un mosaico, color verde esmeralda, hermoso. Para mí contrastaba con toda la realidad que yo había visto en el patio santiagueño, ¿no? Así que en un momento me decidí explorar el piso que había visto y me metí al aljibe. Y me agarré así de las paredes, metí mis pies y de pronto cuando fue la hora de hacer pie en el cerámico se me abrió el agua y me entró un calor que me fue de la punta del pie hasta la coronilla. Ni saben cómo salí de ahí, ¿no? Me duró un temblor toda la hora. Un miedo terrible, no sabía la profundidad que eso podría tener. Y en mi ilusión óptica y en mi inconsciencia de niño casi termino allí adentro, ahogado. Ahora, ¿sabes qué? Todos nosotros enfrentamos distintas situaciones de peligro que nos dan miedo, nos dan temor. Algunas tienen que ver con lo físico, otras con lo emocional, algunas con el presente y otras con el futuro, otros con la vida y otras con la muerte. Por eso necesitamos volver a Dios para escuchar su voz, para mirar en sus palabras sus promesas. Allí hay ancla segura para que nosotros podamos vencer el temor. Quiero, basado en el texto que hemos leído, tomar una organización en mi estudio para ayudarte a observar 3 cosas que Dios tiene para nosotros, que ayudan para nuestra fe, que son anclas seguras para que nosotros confiemos delante del Señor en medio del temor. Por eso quiero en primer lugar decirte, no temas. Dios tiene una casa. Dios tiene una casa.
Y sabes que esa casa es la casa a la cual el Señor le estaba haciendo referencia a sus discípulos, es la casa del Padre, es el cielo, es el lugar de la bendición perfecta, es el lugar donde ya no hay necesidad, es el lugar donde no hay enfermedad, no hay muerte, no hay dolor, no hay llanto, no hay lágrimas. Y sabes que Dios está preparando allí un lugar para cada uno de nosotros. El Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el Señor está esperándonos a cada uno de nosotros en estas moradas eternas de bendición. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros vivimos enraizados a este mundo, ¿no? Y nuestro temor viene muchas veces de hacer de nuestro hogar transitorio un hogar que queremos que sea permanente. Y aquí estamos solamente de pasada. Aquí solamente estamos unos cuantos años, pero del otro lado hay toda una eternidad. ¿Estás preparado para la eternidad? Bueno, el Señor preparó a sus discípulos y les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El apóstol Pablo, enfrentando la muerte, dijo así en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego dice el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. El 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, está aquí en la pantalla, lo cual es muchísimo mejor. Quiero que mires que desde el lado de la fe, lo que viene es mejor que lo que tenemos ahora, pero por lejos. Y Pablo está diciendo aquí acerca de su experiencia personal, que él sí tenía la tensión de partir o estar, dice, quedar es quizás más necesario para vosotros. Él tenía deseo siempre de alcanzar a uno más para Jesús. Sin embargo, sabía que lo mejor estaba por venir, que la presencia de Dios en el cielo lo llena absolutamente todo, que no hay una experiencia mejor que esta, y que cada persona que tiene a Jesucristo como su Salvador, cierra sus ojos aquí en la tierra y los abre en la presencia de Dios en el cielo. Hermano, hermana, no debemos tener miedo. Dios tiene una casa para nosotros, es la casa del Padre. Recuerdo una historia de un matrimonio misionero, 50 años sirviendo al Señor allí en el extranjero. Y entonces están regresando, llegan al puerto y ven muchísimos carteles y una multitud de gente. Pero resultó ser que no venían a esperarlos a ellos, venían a esperarlo a un presidente que estaba en la comitiva. Y ellos no lo vino a esperar absolutamente nadie. Después de gastar 50 años de su vida sirviendo a Dios, sirviendo en lugares remotos de necesidad, de peligros, de aflicciones. Y sintieron lo que seguramente todos nosotros sentiríamos, ¿no? Lástima de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué pasa que nadie se dio cuenta de lo que sucedió en estos 50 años? Hasta que el Señor trae un pensamiento a sus mentes y a sus corazones y le dice, hijo, todavía no has llegado a casa. Hijo, todavía no has llegado a casa. Aquí todavía estamos de paso. La Biblia dice que el creyente en Cristo Jesús tiene la seguridad de que la muerte no es el final, sino que por el contrario es el umbral, es la puerta para entrar a la casa del Padre. ¿Tienes esta seguridad? No tengas miedo, Dios tiene una casa. En segundo lugar, no tengas miedo, no temas, ¿eh? Dios tiene un cuerpo. Sin duda, enfrentar la enfermedad, enfermedades crónicas, dolorosas, es muy difícil. Pero quiero que sepas que esto que ocurre con nuestro cuerpo es temporal, es pasajero. Y Dios tiene para nosotros promesas maravillosas para la eternidad. Él ha previsto un cuerpo nuevo, semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Eso quiere decir un cuerpo como el del Cristo resucitado. Ahora, ¿sabes qué?
Quizás nosotros vivimos bajo la ilusión de que nuestro cuerpo va a vivir y no se va a desgastar. Bueno, Pablo la tenía muy claro allí, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 4, leemos allí en la palabra de Dios. 2 Corintios 4, 16 dice así: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y termina diciendo el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiero decirte que si estás padeciendo una enfermedad física, si tienes una dolencia, si tienes una enfermedad crónica, es una enfermedad temporal. Y Dios tiene allí una casa, Dios tiene una morada permanente y eterna en los cielos para cada uno de sus hijos. La Biblia dice que cada uno de los hijos de Dios va a resucitar con un cuerpo semejante al cuerpo de gloria de Jesucristo. Y enseguida vamos a ver también de que hay una perspectiva de que puede ser que el creyente en Cristo Jesús no pase por la experiencia de la muerte. Aquí en este capítulo el apóstol Pablo está diciendo que no seamos hallados desnudos, sino que seamos revestidos de este nuevo cuerpo. La Biblia habla de que Él va a venir y va a transformar el cuerpo de los creyentes vivos y va a resucitar el cuerpo de los creyentes muertos en cuerpos gloriosos, semejantes al cuerpo del Cristo resucitado. Dios tiene un cuerpo, ese cuerpo ya no se enferma, no se envejece, no pierde los pelos, y no sé cuántas cosas más, porque será un cuerpo perfecto, glorioso. No será como el cuerpo al que estamos acostumbrados aquí, que se envejece, que se desgasta, que se enferma, que tiene que pasar por la experiencia de la muerte física. No tengas miedo, Dios tiene un cuerpo, lo mejor todavía está por venir. Por eso el apóstol Pablo dice allí en Filipenses capítulo 3, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ves? El apóstol Pablo estaba viviendo con la perspectiva correcta, estaba diciendo, nosotros estamos aquí de paso nada más, pero nuestra ciudadanía está allí en los cielos, y de ahí de los cielos esperamos al Señor. Ese Señor es el que hace la diferencia en la vida de una persona, el que toma su mano aquí en la tierra y le traspasa para toda la eternidad, a una eternidad de gloria. Es vida eterna lo que hay en Cristo Jesús. Cristo viene a morar en el corazón de una persona que cree en Él, aquí, ahora y por toda la eternidad. ¿Sabes que si has creído en Cristo, no tienes que tener miedo de lo que puede pasar con nuestro cuerpo? Dios tiene un cuerpo espiritual, glorioso, eterno. En tercer lugar, fíjate que la Escritura nos dice que no tenemos que tener miedo, no temas, porque Dios tiene un cronograma. Aunque nosotros vivimos en la esfera humana del tiempo, Dios vive en la eternidad. Y Él en su maravillosa gracia nos ha revelado en su palabra los acontecimientos que han de venir. Nosotros estamos muy sobresaltados por el futuro. Pensamos en qué va a suceder con esta pandemia. ¿Se va a solucionar? ¿El año que viene va a ser mejor? ¿Va a ser peor? Pensamos nosotros, pero esta situación se va a agravar ahora entrando al invierno en nuestro país. Estamos conmovidos por lo que son las noticias allí en Medio Oriente, ¿verdad? Y todos los que leemos la Biblia estamos muy expectantes. Porque la Biblia dice que Dios tiene un propósito para el pueblo de Israel aquí en la tierra, en el tiempo, y en relación con el Mesías, que ellos rechazaron la primera vez, pero que volverá y les reconocerán. ¿Sabes que no sabemos qué va a ocurrir con este conflicto? ¿Hasta dónde va a crecer la violencia? ¿Cuándo se va a terminar?
pero sí sabemos que Dios tiene planes para ese lugar. Ahora nosotros como creyentes en Cristo Jesús, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Fíjense por favor allí en Tesalonicenses. Leemos 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, los que ya tenemos algunos añitos, hemos vivido el 2000 con mucho temor, ¿verdad? Porque todos hablaban del fin del mundo. ¿No les pasó? ¿Se acuerdan de esos días? Pero pasó el 2000. Los que estamos más o menos al corriente de las noticias, y especialmente ligado a lo que es Medio Oriente y las naciones árabes, todos estamos expectantes de decir, ¿habrá una tercera guerra mundial? No lo sabemos, pero nos da temor. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? La Biblia dice de que vendrán tiempos difíciles y no en la dimensión de lo que nosotros estamos viviendo ahora, sino en una manera superlativa, porque Dios derramará sus juicios en esta tierra sobre un mundo que le ha dicho no a Dios. En un mundo que ha preferido adorar a las criaturas antes que al Creador. Ha preferido adorar la creación antes que a aquel que ha hecho todas las cosas para su gloria. Y Dios ha previsto juicios terribles aún sobre la propia naturaleza. Esta naturaleza que hoy nosotros abrazamos, el ser humano estoy diciendo, ¿no? Y endiosamos, idolatramos y hablamos de la madre naturaleza y negamos al Creador. Pero Dios demostrará que Él es el Creador. Y vendrán juicios terribles más allá de la responsabilidad de la conducta humana, de las guerras, de la injusticia, de la corrupción. Dios ejecutará su juicio. Muchas personas morirán. Hay un momento que Apocalipsis habla de la muerte de la tercera parte de la población. Muchísimas personas. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? ¿Esperamos los juicios? ¿Esperamos la venida del anticristo? ¿Esperamos la tercera guerra mundial? ¿Esperamos una pandemia que mate a la mayor porcentaje de la población? No. El apóstol Pablo dice qué es lo que esperamos. ¿Lo han leído allí? Esperamos de los cielos al Señor Jesús. A ese Jesús que en esa noche les dijo a sus discípulos, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré para que estén conmigo. Nosotros esperamos al Señor. Bueno, precisamente les doy una semillita. La perspectiva que nosotros tenemos acerca del futuro, ¿no?, va a cambiar respecto de nuestra comprensión de la Escritura. Lamentablemente, algunos cristianos tienen la idea que el mundo va a ir de mal en mejor. Entonces piensa de que el mundo va hacia una nueva era de excelencia, que por el trabajo de la iglesia y la contribución de cada persona en el mundo, nuestro mundo va a ser un mundo cada vez más justo, más amoroso, más servicial. Pero ¿sabes qué? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nuestro mundo va a ir de mal en peor, que la maldad va a ir creciendo. Y yo te he estado describiendo un momento donde es el clima del dolor y de la angustia. Es el tiempo del juicio, es el tiempo del día del Señor. Sin embargo, Dios ha hecho una promesa y el Señor se la dijo a sus discípulos. Yo quiero mostrártela, a ver si puedo explicártela un poquito con este gráfico. La perspectiva bíblica es que nosotros vamos a vivir dificultades, dolor y aflicción, pero el creyente en Cristo Jesús no va a vivir todo el dolor y la aflicción que vivirán aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo.
Ahí está, se ve. Bueno, nosotros estamos viviendo aquí en este periodo después de la muerte y resurrección de Jesucristo. 50 días después de su ascensión vino el Espíritu Santo y dio inicio a este tiempo que es el tiempo de la iglesia. También le llamamos en teología el tiempo de la gracia. Es un tiempo donde el Evangelio de Cristo Jesús alcanza a todo el mundo, judíos y gentiles, con un mensaje de que hay salvación. En Jesucristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él murió y resucitó. La muerte es un enemigo vencido. El pecado es un enemigo vencido. Jesucristo derramó su sangre para la limpieza de nuestros pecados. Y sabes que Jesucristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y ofrece perdón, salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Unas personas dijeron al apóstol Pablo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron con toda claridad: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las palabras más sencillas y más profundas que puedo decirte en esta hora es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando pones la fe en el Señor Jesucristo, Él cambia tu presente y tu eternidad. Él borra tus pecados y Él te da nueva vida. Cuando crees en el Señor Jesucristo, dejas de estar separado de Dios por tus pecados y llegas a tener una relación personal e íntima con Él que comienza ahora y es para siempre. Es la vida eterna. Y ese mensaje es proclamado. Y hoy estamos en el 2021 y lo estamos recordando una vez más. Ahora estamos diciendo, ¿cuál es el próximo evento bíblico profetizado? Está aquí. Aparece con la palabra rapto, arrebatamiento. Es la expresión de Jesucristo: os tomaré a mí mismo. La promesa de que Cristo iba a ir e iba a regresar. Ocurrirá en cualquier momento. Será un pestañeo. Y dice la Biblia que ocurrirán cosas extremadamente impactantes, porque un gran número de personas desapareceremos de este mundo. Si tienes a Cristo en tu corazón, si Jesucristo es tu Salvador, serás llevado para estar con Él. Y si ocurrido el arrebatamiento, no tienes a Cristo como tu Salvador, quedarás en la tierra. Para este periodo que aquí tiene la palabra tribulación, que es el tiempo de angustia para Jacob, que es el día del Señor, es la gran tribulación, es el tiempo de 7 años donde Dios derramará su juicio sobre un mundo incrédulo y rebelde a Él. Ahora puedes ver, cuando el Señor Jesús venga, ocurrirá la resurrección de los creyentes en Cristo Jesús. Esto es, aquellas personas que habiendo creído en el Señor Jesucristo ya han muerto. Tenemos varios hermanos así, tenemos familiares así. Si ocurriría en este momento, ellos serían resucitados y su resurrección sería en el cuerpo glorificado, como el que hemos leído recién. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4 y en 1 Corintios 15 que los creyentes que vivimos o que vivamos en ese momento que ocurre el arrebatamiento, seremos transformados. Nuestro cuerpo de carne y hueso no será el que heredará la vida eterna o el estado eterno, sino que será un cuerpo espiritual semejante al cuerpo de la gloria de Jesús. Entonces juntos seremos arrebatados. Y yo estoy describiéndolo con varias palabras, en varios segundos, pero la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. El texto bíblico expresa que cuando Dios mismo dé inicio a este tiempo de tribulación, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aparecerá el anticristo con un mensaje engañador, carismático, motivador, pero que no será el Cristo, será el falso Cristo, quien engañará a la nación de Israel por un tiempo, pero que luego manifestará su identidad como aquel que viene a oponerse a los propósitos de Dios en este mundo. Ahora, nosotros no esperamos el anticristo, no esperamos la tribulación, no esperamos las señales, no esperamos los juicios. ¿Sabes qué esperamos? Al Señor Jesucristo. A ese mismo Señor que antes de morir les dijo a sus discípulos: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y Él podría venir hoy. ¿Estás listo?
¿Estás lista? Recuerdo hace varios años atrás estábamos estudiando en el Instituto Bíblico y una de mis funciones era asistir en el tema del manejo de los micros. Así que veníamos del sur, del Hotel Pichitraful, con un contingente de turistas y en un momento el colectivo comenzó a levantar temperatura. Mi compañero, que era el más experimentado, bajó y vio que el radiador se había roto, así que estaba perdiendo agua y como tenía algún conocimiento trató de anular allí las cañerías que estaban rotas, le cargamos agua, pero fue inútil, seguía perdiendo agua en una cantidad grande, así que era cuestión de segundos. Habíamos pasado 8 kilómetros, uno de las ciudades allí en las rutas del sur, así que dijo, mejor que volvamos y no que dejemos los turistas aquí en la ruta. Así que lo que hizo mi compañero fue tomar el colectivo, girar hacia la izquierda en una ruta angosta con banquinas, pero las banquinas profundas. Y en eso que hizo hacia la izquierda quedamos atravesados, regresó hacia atrás para maniobrar el colectivo y cuando iba a salir para tomar el sentido de la ruta se para el colectivo. Y en esto que se para el colectivo cae al barranco. Se había oscurecido ya, estábamos en la noche y arrancó el colectivo, hizo nuevamente el intento de subirlo, pero era tan grande el bordo allí que volvió a pararse el colectivo y en eso miramos hacia el costado y venían las luces de vehículos en la ruta. Nuestras luces estaban mirando en forma transversal, así que nadie vería ni nuestras luces altas ni tampoco las luces rojas. Bueno, no sé en qué segundo allí abrimos las puertas, salí corriendo con todas las fuerzas que tenía, con una linterna en la mano y salí en contra de los vehículos, buscando detener a aquella caravana de vehículos que venía contra el colectivo. Sabes que realmente fue una situación de mucha tensión, mucho temor. Por la gracia de Dios pararon a tiempo, después pudimos maniobrar el colectivo y sacarlo de allí. Pero allí, a una distancia muy cercana de la muerte. Nos puede pasar en cualquier momento. Alguien que viene del agnosticismo dijo así, la única verdad absoluta del hombre, del ser humano, se llama muerte. Alguien que no cree en la verdad absoluta reconoce que la muerte es verdad absoluta, porque es innegable. Todos nosotros sabemos que tarde o temprano hemos de pasar por esta experiencia. Y si todos hemos de pasar por ella, es sabio prepararnos para la muerte. Sería necio de nuestra parte descuidar lo que es inevitable. Pero gloria a Dios, el creyente en Cristo Jesús no solamente entiende que la muerte no es la única alternativa, sino que sabe que si viene la muerte, lo que viene después es mejor. Y que si tuviéramos nosotros que vivir la generación que recibe a su Señor, ni siquiera experimentaremos la muerte, nos encontraremos cara a cara con nuestro Salvador. Hermano, hermana, el creyente en Cristo Jesús es aquel que tiene todo para ganar y nada para perder, y no porque lo merezcamos. No es por nuestras obras, no es por nuestra religiosidad, no es por nuestras virtudes. No es porque por el sufrimiento hayamos ganado el mérito de estar en la presencia de Dios, de ninguna manera. Estos son caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabes que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. Es Jesucristo el que hace la diferencia. Es Él el que da verdadera esperanza. Por eso le dijo a sus discípulos, crean en Dios, crean en mí. Y en esta noche quiero animarte a creer en las palabras de Jesús. Quiero decirte que como vos, yo no sé lo que ocurrirá mañana. Yo no sé si las cosas se estabilizarán, mejorarán, empeorarán. Sé que nuestras circunstancias en la vida siguen en sub y baja, a veces mejor, a veces peor, a veces estamos bien, a veces estamos mal. A veces estamos pasando circunstancias victoriosas, a veces estamos masticando la derrota. Pero yo sé que el creyente en Cristo Jesús no vivirá allí. La noche más oscura, el día más oscura de este mundo,
el periodo de la gran tribulación, porque Jesucristo nos librará. Ahora, ¿es Jesucristo tu Salvador? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y hermano, hermana, tú que ya has creído en Jesucristo, nunca pierda la perspectiva, porque el Señor tiene una casa, el Señor tiene un cuerpo y el Señor tiene un cronograma. Nada de lo que pase en este mundo puede cambiar esto que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Si en esta noche te das cuenta que necesitas prepararte, necesitas tener una relación personal con Cristo, yo quiero invitarte para que creas en el Señor Jesucristo ahora. Le digas, Señor, yo soy pecador o pecadora, necesito tu salvación. Creo que tú has muerto y has resucitado por mí. Sálvame, Señor, sálvame. Acepta la promesa de vida y vida eterna que Él tiene para ti. Pero hermano, hermana, nosotros también vivimos a diario con temor. Quiero invitarte a poner tus temores a sus pies y confiar en sus promesas. Señor, en esta hora inclinamos nuestros corazones a ti para reconocer cuántas veces el temor nos paraliza, no nos deja avanzar. Señor, nos llenamos de incertidumbre, de turbación. Nuestros pensamientos no nos dejan, Señor, tener la claridad de entender por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Por eso en esta hora te pedimos que abras nuestros ojos, abras nuestros oídos para verte a ti y para escuchar tus promesas. Señor, tú tienes una casa allí en los cielos, dicha eterna. Señor, tú tienes un cuerpo para cada uno de nosotros, libre de toda enfermedad, dolencia, limitación, cansancio. Señor, tú tienes un cronograma, nada ocurrirá en este mundo fuera de tu control. Y un día, Señor, tú te asentarás sobre este mundo y demostrarás que tú eres el Rey. Oh Padre Celestial, en esta hora, fortalece nuestra fe, acrecienta nuestra fe, Señor, para la gloria de tu nombre y para nuestra bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.